¿Qué hubiera pasado? Es una sección de ficción, creamos una historia alterna basada en conjeturas. Tiene como objetivo único entretener, y sí, ya sabemos que lo hubiera no existe. ¿Qué hubiera pasado si por la mente de los directivos mexicanos jamás hubiera pasado la idea de abolir el ascenso y descenso? Luces, micrófonos, que comience el salseo. Antes de comenzar, quiero invitarte a que sigas Hora de Fútbol en Twitter, un estadista excelente en el cual nos basamos enteramente para esta sección. Sus números fueron los que dictaron el destino en este video. En la descripción te dejo el link de su Twitter. Corría el año 2017. Chivas era el reinante campeón de la Liga MX tras 11 años de sequía. Del otro lado de la balanza, Jaguares de Chiapas, el único equipo de primera división en el sureste, perdía la categoría luego de una agónica jornada 17 en la que Morelia, con un gol de último minuto de Raúl Ruy Díaz, los condenaba a descender. En la ahora extinta división de ascenso, estaba en curso una de las gestas más emotivas de los últimos años, el humilde Lobos WAP de la mano de Rafael Puente Jr. Era campeón del torneo de ascenso por primera vez en su historia al vencer a los Bravos de Juárez por un global de 4-1 de visita en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El equipo de Bravos está en segundo para logro. El equipo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla levantaba el trofeo de campeón del Ascenso MX 2016-2017 en el Estadio de los Dorados con un global de 3-2, siendo Mauri Escoto el autor del gol que metió a los licántropos en la Liga MX. Ese equipo de primera división ha derrotado 3-2 al equipo de Dorados y con esto consigue su primer ascenso en la historia del fútbol mexicano. Mientras tanto, las altas esferas se comenzaban a formar unos nubarrones oscuros que pronto harían entrar a nuestro fútbol en la época que estamos viviendo, con la llegada de la famosa certificación que incluía estatutos que solamente 6 equipos de la Liga de Ascenso eran capaces de cumplir, como un estadio con 20,000 lugares embutacados, no ser parte de la multipropiedad, así como una estructura financiera estable y de fuerzas básicas. Todo esto hacía que solo Celaya, Bravos, Leones Negros, San Luis y Zacatepec estuvieran en condiciones de ascender para el 2018. Dice, el club que resulte campeón de Ascenso MX en la temporada 18-19 ascenderá a la Liga MX siempre y cuando cumpla con los requisitos que establecen el reglamento de afiliación. Además de todo esto, fue aquí cuando se estipuló la famosa multa para evitar el descenso. Es tan estúpida la reglamentación que si algunos equipos europeos quisieran entrar a la Liga MX, no podrían por no haber estado con esa capacidad. Algunos ejemplos están en Leganés, Osasuna, Deportivo Álaves, Getafe, Granada y Eibar de la Liga Española. Con estas nuevas reglas, fue que la temporada 17-18 del Ascenso MX se tuvo como finalistas a 2 equipos que no podían ascender, Alebrijes de Oaxaca y Cafetalero de Tapachula. El Ascenso MX no existe más, esa liga ha desaparecido, y en su lugar, la Femex Food creó la Liga Sub-23, denominada Liga de Expansión MX, en la cual participarán las 12 franquicias que integraban el ascenso. 17 equipos, sí. Ok, 2 clasifican, uno a semifinales directo, el otro clasifica a la liguilla directo. No, es que es una vergüenza. Del 3 al 12, todos van a pelear para entrar y completar la liguilla de 8. Cabe aclarar que en las 12 franquicias hubo muchos cambios. Mineros dejó Grupo Pachuca, Atlante se mudó a Ciudad de México, Zacatepec vendió su franquicia a José Luis Higuera para dar pie a Club Atlético Morelia, y por último, Cafetalero de Chiapas fue vendido a empresarios de Quintana Roo para formar el Cancún FC. Hoy día el fútbol mexicano es una verdadera pachanga, con movimientos de franquicias como si de fichas se trataran, ventas de clubes como Querétaro, y para acabar la eliminación del descenso por 5 temporadas, comenzando en la 2021 y supuestamente terminar en la 24-25. Todas estas medidas que dañan en lo deportivo al fútbol de nuestro país, a la competencia y a la esencia del deporte, que en sí nos lleva a reflexionar. ¿Qué hubiera pasado si los directivos no hubieran abolido el descenso, así como de crear la famosa certificación y que cualquiera pudiera ascender? ¿Qué hubiera pasado? Volvemos al momento en que Lobos fue campeón. El club de la Benemérita de Puebla celebra y en las oficinas de Femex Food están contentos con la historia de éxito de los licántropos. De hecho, los directivos deciden destinar apoyo al fortalecimiento de las estructuras económicas de los equipos, dado que algunos comenzaban a tener problemas. El destino de Jaguares no pudo cambiar. El equipo terminaría por desaparecer tras su descenso el 6 de mayo del 2017. Pese a su victoria frente a Atlas, este hecho no cambiaría. Se acabó el partido en Morelia, se acabó el partido aquí, desciende Jaguares
Jaguares de Chiapas, se salva Monarcas Morelia. Comenzamos el torneo de la Apertura 17 de la Liga de Ascenso con 17 equipos en lugar de 16. Esto porque en la segunda división, los Coyotes de Tlaxcala se habían hecho con el bicampeonato de la Liga Premier de Ascenso. Con la consecución de la Apertura 16-17, Tlaxcala tendría fútbol de Ascenso MX por primera vez en su historia, siendo el estadio Tlahuicole, con capacidad para 12,000 espectadores, ahora un estadio de Ascenso MX. Al final de este torneo, se daría la famosa final entre Alebrijes y Bravos, donde los oaxaqueños se coronarían por primera vez en su historia como campeones de ascenso, al vencer en penales a los Bravos y consiguiendo medio boleto para la primera división. Acabó. Aquí viene Rodrigo Prieto. Oaxaca, Alebrijes son campeones. Llegamos al 2018. En la Liga MX se disputa con toda la lucha por el no descenso, estando involucrados Atlas, Querétaro, Veracruz y el recién ascendido Lobos WAP, quien tras un primer torneo bueno daría una segunda vuelta terrible, siendo el 22 de abril cuando su destino se selló al caer goleado por Rayados de Monterrey. La tercera noche triste en la historia del Gigante de Acero. Solo que ahora lloró el de enfrente. Aquí no había pago que lo salvara, por lo que Lobos WAP jugaría su siguiente temporada en el ascenso, aunque esto sería bueno, ya que la franquicia nunca sería vendida por haberse endeudado con el pago de la multa. Lobos jugaría la Apertura 18 en el ascenso. Mientras tanto, en la categoría de plata, se gestaba otra historia de ensueño. Cafetaleros de Tapachula era campeón del Clausura 18, por lo que enfrentaría a Alebrijes de Oaxaca por ascender. Oaxaca nunca ha tenido fútbol en primera, y Chiapas había perdido a su representante con la desafiliación de Jaguares, por lo que los directivos venden esta historia conmovedora como una final emocionante. Usando todos sus recursos mercadológicos, colocan la final del ascenso en televisión abierta. Esto se definió en el Estadio Olímpico de Tapachula. En la ida los chiapanecos golean 5-1 a los Alebrijes, teniendo medio pie en la Liga MX, concretando esto en el Estadio Tecnológico de Oaxaca, ya que aunque caen por 2-1, el global de 6-3 le abre las puertas de la Liga MX. Chiapas tiene fútbol de primera tras un año de desafiliación del Jaguar. Ayoví lo acaba, Ayoví saca el disparo, ¡gol! Con el hincha en la bolsa al haber explotado nuevas plazas, la federación decide no dejar que haya descenso en el ascenso MX a la segunda división. Esto para completar los 18 equipos, habiendo sido Murciélagos el equipo que iba a perder la categoría. Pero esto no sucede, los de Guamúchil se quedan, pero lo que sí hay es un ascenso. El Club Deportivo Tepatitlán, bicampeón de aquella categoría, llega a la antesala de la Liga MX. A diferencia de lo que realmente pasó, la temporada 18-19 se juega con 18 equipos, añadiendo al recién descendido Lobos WAP, los Coyotes de Tlaxcala, que habían ascendido hace un año, Murciélagos que no descendió para tener 18 equipos, y el ascendido de la temporada, el Club Deportivo Tepatitlán, todos ellos iniciando la Apertura 18 de la Liga de Ascenso, siendo respaldados por la federación. En la Liga MX no hubo muchos cambios salvo que Cafetaleros ocuparía el lugar que dejó Lobos WAP. La temporada 18-19 transcurría con normalidad, Cafetaleros no destacaba, pero tampoco estaba hundido del todo, mientras que Puebla y Veracruz se peleaban el no descender. Este último también tuvo siempre su destino sellado, ya que para el Clausura 19 los tiburones perderían la categoría al no sumar ni un solo punto, hecho derivado de sus problemas económicos. Y lamentablemente para el equipo de Veracruz, Toño Valls, se consolida el descenso. Termina la historia cantada. Una vez consumado su descenso, la Federación Mexicana decide de manera unilateral despojarle a Fidel Curi el certificado de franquicia del club, poniéndola en subasta, cubriendo con la fianza los adeudos y poniendo como persona non grata para el fútbol mexicano a Curi Grajales, siendo a mediados del 2019 la última vez que lo veríamos. Lo que sí, nomás quiero aclarar algo, que a partir de este momento hago responsable a la Federación Mexicana de Fútbol como a Televisa, ¿sí?, de cualquier daño que pueda sufrir en nuestra integridad, a mi familia y a un servidor. ¿Pero por qué Televisa? Entiendo la federación. Fidel, suerte. Muchas gracias. La franquicia es adquirida por empresarios veracruzanos que tomarían el equipo para jugar en el Ascenso MX como el club descendido, mientras que Atlético de San Luis se coronaría bicampeón accediendo a la Liga MX de manera automática para reemplazar a los Escualos como el equipo 18 de la primera división. Drogas para San Luis, rechaza, el control remate, gol de San Luis.
En el ascenso se movían las cosas. Tampico Madero no pagaría ninguna multa, por lo que sería descendido en la segunda, siendo reemplazado por Loros de Colima, equipo que ganaría su ascenso tras haber permanecido 2 años en segunda. Para entonces suceden varios cambios. Lobos WAP no se quedó en primera, sino que participó en la temporada 18-19 del ascenso, por lo que Juárez no compró su franquicia, haciendo que Bravos no llegara a la Liga MX en 19. Al igual que en nuestra realidad, Cafetaleros toma la decisión de mudarse a Tuxtla Gutiérrez, por lo que el estadio Víctor Manuel Reina reabriría sus puertas a la Liga MX para la temporada 19-20. Comienza la apertura 19, Veracruz sin Curi, Lobos WAP y Bravos juegan en el ascenso MX, Tampico Madero se fue a la segunda, mientras que Loros volvió a la Liga de Ascenso, y Atlético de San Luis era el gran ganador al irse a la Liga MX. Para este año Alebrijes, el subcampeón del 2018, nuevamente tendría su oportunidad al disputar la final frente al Zacatepec, ganando así su segundo campeonato de la división y de nueva cuenta medio boleto, mientras que en la Liga MX estaba la pelea por no descender, era de 4, Chivas un poco alejado pero no mucho, el recién ascendido San Luis, Cafetaleros de Tapachula y Atlas que estaba en la última posición. Ya estamos de nuevo en el 2020, el año de la desgracia para el fútbol azteca, pero en esta historia no lo es, la pandemia era inevitable, pero aquí se tomaban medidas para no dejar en cero el torneo clausura 2020 de la división de ascenso y de la Liga MX. Vamos al fútbol, y el fútbol lamentablemente ya se canceló en México, totalmente cancelado, es oficial, no más fútbol en México, pero de las divisiones inferiores. En cuanto a Potros y Loros, que abandonaban nuestra realidad, la liga al no contar con los recursos, esto nunca pasaba, dado que desde 2017 la federación ya apoyaba a los equipos de esta categoría para evitar situaciones, por lo que estos eran parte del ascenso. De acuerdo a lo que ya veníamos viendo, los Mineros de Zacatecas eran el equipo más poderoso de su liga. Este año sería la vencida, aún con la pandemia, ya que una vez que se reanudara la liga, estos continuarían con su paso aplastante, coronándose campeones del Clausura 20. Los Mineros de Zacatecas conseguían el ascenso a la Liga MX por primera vez, tras 6 años de haber sido fundados. Serían el nuevo equipo de la Liga MX de cara al torneo Guardianes 2020. Para infortunio de los aficionados tapatíos, en este universo, la justicia deportiva alcanzaría a Atlas, quien tras 41 años de haber ascendido perdía por 4ª ocasión la categoría, tras una seguidilla de malos resultados, salvándose Atlético de San Luis, Puebla y Cafetaleros, al menos por ahora. Si algo he tenido es la capacidad de sobreponerme a las muchas adversidades que he tenido que enfrentar. Y ahora me corresponde, en conjunto con mi cuerpo técnico, transmitir esta resiliencia al equipo. En cuanto al campeón de ese torneo, fue León, como lo vimos en el anterior que hubiera pasado. Los Esmeraldas levantaban el título ante cualquier pronóstico de que la máquina fueran los que sacudieran la malaria. Si te gustaría ver este video, te lo dejo en la tarjeta. ¿Qué hubiera pasado si el coronavirus nunca hubiera aparecido? Si el torneo del Clausura 2020 hubiera seguido su curso, ¿qué hubiera pasado? Para el torneo Guardianes 2020 no habrían sucedido todos los cambios que vimos en este verano. Mazatlán comenzaría como un equipo de segunda división. Al tener un estadio construido, la necesidad por usarse lo llevaría a comenzar por la vía deportiva Massana, por lo que Morelia continuaría en primera. Mineros de Zacatecas tendría el mismo destino al ser vendido a empresarios locales, pero con la diferencia de que este club ya era de primera. Me da mucho gusto, satisfacción y honor el que el equipo Mineros se quede en Zacatecas en manos de zacatecanos. La liga de expansión aquí no existía, por lo que Cancún FC jamás se formaría. Club Tapatío, filial de Chivas, tampoco regresaría. Pumas no enviaría una filial a Tabasco y Zacatepec no habría vendido su franquicia a José Luis Higuera, dado que Morelia seguía existiendo, con retrasos por la emergencia sanitaria, pero con campeones, ascensos y descensos, el fútbol en México habría continuado y estaría en la puerta del siguiente torneo. Así estarían integradas las 2 divisiones más importantes de nuestro país. Según las estadísticas de Hora de Fútbol, estaríamos recibiendo un nuevo torneo con equipos como Cafetaleros y Mineros en primera, un Mazatlán FC mejor recibido al buscarse su lugar de forma deportiva y sobre todo un Atlas en segunda división. Los rojinegros, después de haber vivido mucho tiempo entre la vida y la muerte, ahora en una reestructuración real, peleaba por resurgir. Tal vez es por eso que existieron todos esos movimientos, evitar que el equipo del Grupo Orlegui tocara fondo. Hoy tal vez no estaríamos ni hablando de Atlas, probablemente así de profunda era la crisis deportiva de un modelo a la antigua que no funciona hoy en la realidad del fútbol global.
Es así como terminamos este ¿Qué hubiera pasado? De una realidad casi utópica. Dime lo que opinas, ¿te hubiera gustado este destino? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta vocerina donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.